Vamos a conversar sobre música y musicología. Nos visitan el doctor Pablo Cheta. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Voy a hacer la presentación formal. Pablo es doctor en música por la Universidad Católica Argentina, director del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega y director del doctorado en música de la UCA. Sí, del área composición del doctorado en música. Muy bien, músico, compositor. Después te vamos a preguntar un poco sobre la música que haces, que componés. ¿Cómo no? Y también una de sus investigadoras, una de las investigadoras del instituto, Susana Antón. Bienvenida, Susana. Hola, buenas tardes. Bueno, Susana estudió en la UBA la carrera de licenciatura en artes, ¿no? Con orientación en música. Sí. Y se doctoró en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo. Muy bien. Y conduce desde hace 10 años un programa de radio, Feria de Antigüedades, en Radio Nacional. Sí, ¿así? en Radio Nacional Clásica, Bueno, sí. Yo estoy temblando un poco, No. así que... Bueno, así que vamos a hablar con alguien que sabe hacer radio muy bien. Bueno, un poco preguntarle, siempre nos gusta conocer la historia de los invitados, esto de contar las historias. ¿Cómo llegaron a lo que están haciendo de alguna manera? ¿Querés empezar vos, Pablo? Sí. ¿Interés por la música? Mi interés por la música Sí. desde que nací. Siempre me gustó muchísimo. Estudié piano de chico, luego guitarra. Y como todo adolescente, a los 15 años tenía mi banda de rock. Y bueno, componía canciones, etcétera. No tenía idea de cómo iba a seguir mi presencia en el mundo de la música, pero siempre muy entusiasmado. Y uno de los chicos, otro guitarrista con el que tocaba, un día me dice: vamos a casa. Dice que me regalaron un disco que es una cosa muy rara. Dice: vos apagás la luz, lo ponés y te morís de miedo. Y yo dije: bueno, vamos a ver de qué se trata, escuchar a ver de qué se trata. Y apagamos la luz, escuchamos el disco y bueno, fue una especie de experiencia reveladora. Y después supe con el tiempo, me acordé del nombre del compositor, era Stockhausen, un compositor alemán, que lo que había escuchado era música electrónica. Entonces, a partir de ese momento dije: yo en algún momento tengo que hacer música electrónica porque esto realmente me parece fascinante. Y bueno, de a poco fui estudiando solo. Después las vueltas, los mandatos y las cuestiones me llevaron a estudiar ingeniería, cosa que me vino bastante bien porque aprendí de la cuestión tecnológica que era muy necesaria para poder moverse con las nuevas tecnologías. ¿También sos ingeniero? No me recibí de ingeniero, no hice unos años, hice 3 años de ingeniería. Y cuando estaba en tercer año, bueno, me agarró una duda existencial y dije: bueno, tengo que dedicarme ya exclusivamente a la música, y me inscribí en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, hice la carrera acá. Bueno, y la música y la matemática también están bastante relacionadas. Están muy ligadas. De hecho, doy actualmente un seminario de doctorado que se llama Matemática aplicada a la composición musical. Entonces, bueno, un factor común, si vamos a hablar en los términos, había. Claro, sí, totalmente. Bueno, y estudiaste acá en la UCA. Sí, estudié en la UCA, hice la licenciatura. En ese momento la carrera duraba 7 años porque tenía 2 años de ingreso. Y en el año 88, me faltaba un año para recibirme, fundé una especie de laboratorio de música electrónica siendo alumno. Camaño, que era el decano en ese momento, Roberto Camaño, me dio el permiso para poder hacerlo. Y ya en el año 90 empecé a trabajar acá en la universidad como docente y bueno, de manera ininterrumpida. Y vos, Susana, te interesaste por el arte, ¿no? Sí, lo que pasa es que vengo de una casa muy musical, muy literaria, a pesar de que, bueno, nada, mi papá era bancario, empleado de banco, o sea, nada, pero bueno, yo crecí escuchando música, leyendo, y que en casa se iba del tango al jazz a Beethoven, Brahms, era y fue muy difícil para mí elegir una carrera cuando terminé la secundaria, porque ¿qué hago con todo esto? No sabía, la verdad que no sabía qué. Y un poco la carrera que reunía todo, en ese momento era la de Historia de las Artes en la UBA. Pero estaba orientada a las artes plásticas, pero dentro de toda la carrera
había una parte de historia de la música también. Y dije, no, entonces esto es lo que yo quiero hacer. O sea, la música era lo que más te gustaba dentro sí, me di cuenta que era con artístico. lo que más con lo que más me sentía cómoda, lo que más me gustaba en realidad de todo eso. Y bueno, hubo un cambio de plan de estudios en la carrera, entonces creció toda un área de historia de la música que en realidad estuvo orientada a lo que en Europa ya en ese momento se llamaba musicología, digamos, eran carreras en la universidad ya de musicología, o sea, más de investigación, ¿no? sobre música. ¿Y vos, Pablo, a la musicología llegás después, no? Yo llegué un poco por casualidad a la musicología. Antes de meternos a la musicología en sí. No, mi formación fue siempre más técnica de la música, no tan histórica, relacionada con la composición. Y bueno, en 2015 yo era investigador de acá de la universidad, tenía un cargo de investigación y Diana me propuso dirigir el Instituto de Musicología, cosa que dudé bastante porque no tengo formación de musicólogo. Diana Fernández Calvo. Diana Fernández Calvo, claro, decana. fue decana de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales y falleció ese mismo año, en 2015, en octubre. Y lo dudé, pero después de pensarlo, meditarlo un rato, dije, creo que puedo aportar algo en este campo que es nuevamente desde la tecnología, ¿no? El conocimiento de la tecnología. Ahí en el Instituto de Musicología hay unos fondos documentales muy valiosos, después podemos hablar un poquito sobre ellos, y había habido numerosos intentos de digitalizar y tratar de difundir esos documentos históricos recolectados durante muchos años, y hasta el momento habían fracasado, y creí que podía hacerme cargo de esa tarea, y bueno, estuvimos trabajando desde el 2015 hasta el 2018 en un proyecto bastante importante, que después podemos comentar un poco si quieres. Bueno, y ya me instalé, claro. Luego de esos 3 años quedé instalado como musicólogo, y bueno, fui aprendiendo, haciendo mis primeros palotes en la musicología, y acompañado desde ya con un equipo de investigadores de primerísima línea, en los cuales confío plenamente y que les he dado todas las libertades, porque ellos son los que realmente saben de la temática, y que me pareció siempre importante poder respetar, digamos, sus líneas de investigación y que las puedan desarrollar con la mayor tranquilidad posible, y bueno, aportando dentro de mis posibilidades los recursos para que eso sea posible, ¿no es cierto? Y vos, Susana, que lo estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo se definiría la musicología? Es muy complicado porque, a ver, es una rama más de las humanidades, ¿no? Pero es una rama que se nutre también de, digamos, de la metodología de la historia, de la metodología de la literatura, de la antropología, o sea, tiene muchas áreas. Bueno, también tiene una parte más técnica, podríamos decir, para que se entienda así, la musicología, que está mucho más relacionada, por ejemplo, con la parte acústica, o sea, de eso puede dar más razón Pablo. Y entonces, digamos, lo que nosotros tomamos un poco métodos interdisciplinarios, digamos, para poder trabajar sobre la producción musical, ¿no? O sea, la historia de la música es una parte, es investigar sobre la historia de la música es solo una parte chica de todo lo que es la musicología, digamos, pero hay un gran campo de la etnomusicología, por ejemplo, que es sería como, para que se entienda, una antropología aplicada a la música, ¿no? Entonces, es toda esa rama que se dedica a estudiar o la música popular, bueno, las músicas folclóricas o en Europa, o indígenas, podríamos decir, o sea, de una manera más simple para que se entienda. Y bueno, y no solo la música que se produce, sino también a quienes producen esa música, ¿no? O sea, qué grupos, qué pueblos. Y bueno, se trabaja sobre la base de documentación. En el caso de la musicología histórica, trabajamos mucho con archivos, de documentos, con
grabaciones, archivos. imagino, Grabaciones, sí, bueno, podés trabajar con música contemporánea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cuando trabajás en historia, por ejemplo, que yo trabajo el siglo XVII o XVIII, ahí, bueno, a veces hay que agradecer que quedan, digamos, que hay manuscritos, hay partituras y, bueno, uno trabaja con eso. La etnomusicología, los que están más cerca de la antropología, ellos sí pueden y necesitan trabajar directamente sobre el campo, con la gente, digamos, con los que producen, ¿no? Esa propia música, bueno, y tienen la música, en muchos casos, viva y pueden trabajar sobre eso, ¿no? Claro, incluso se me ocurre, resuena la figura de Bela Bartók, por ejemplo, ¿no? Esto de también ir a buscar la música a los lugares. Es que tenía, Bela Bartók tenía algo de eso, o sea, él estaba interesado por las músicas folclóricas, con otro fin, o sea, no el fin de preservarlas, sino el de trabajar sobre ellas para componer y eso, pero en realidad fue un antropólogo, un etnomusicólogo, claro. De avanzada, ¿no? Sí, es por ese lado. Bueno, ¿cómo investiga en el día a día un musicólogo? Depende del área de la musicología que cada musicólogo asuma, ¿no? En el caso de Susana, tu fuerte, digamos, estaría un poco concentrado en la música colonial latinoamericana también. Y el instituto tiene unos fondos documentales que son copias, digamos, de algunos guardados en la Catedral de Sucre, de Lima, y que son consultados por todo el mundo, digamos, ¿no? Porque incluso algunas de esas copias de los originales han desaparecido. Y muchas de las investigaciones se nutren de nuestros propios fondos documentales. Y en mi caso, que no me dedico ni a la música antigua, sino más bien a la música contemporánea, depende de lo que surge para trabajar, digamos. Uno de los últimos trabajos que podrían estar más ligados al tema de la musicología que he hecho, que no tiene que ver con la composición, digamos, fue realizar artículos sobre un ciclo de óperas organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación en 2017, creo que fue. La Secretaría de Cultura encargó óperas a compositores y luego de los estrenos decidieron publicar un libro con análisis de esas obras y comentarios, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue meterme en el mundo de la musicología, tener que entrevistar a los compositores y desde un lugar que a los compositores nos es un poco desconocido. Siendo compositores, entrevistar a otros compositores para ver un poco qué han hecho, ¿no? Y qué piensan y cómo lo han hecho. Bueno, y fue la verdad una tarea realmente enriquecedora, para mí aprendí muchísimo y bueno, yo creo que han quedado bastante conformes los compositores con estos escritos. Acaba de publicarse en el Instituto Nacional de Musicología y bueno, he recibido comentarios positivos de los protagonistas. Una de las obras fue de un compositor muy famoso argentino, se llama Francisco Krepfel, y eran óperas, ¿no? Y el texto de la obra es de Oscar Steinberg, un conocido escritor y semiólogo que dicta clases actualmente en la Universidad Nacional de las Artes, y han quedado como muy entusiasmados y con ganas de volver a poner la obra nuevamente en cartel. Así que depende un poco el caso, claro. ¿no es cierto? De dónde se encuentran las fuentes primarias que uno quiera investigar, claro. y a qué rama de la musicología, digamos, se dedica, ¿no es cierto? Y Susana, vos en tu caso, sí. No, con un apéndice a lo que decía Pablo, por eso lo que preguntabas vos de las grabaciones, y eso es perfecto porque la gente que trabaja con la música que ha podido conservarse grabada, o el que puede trabajar incluso con el compositor vivo, ¿no? Digamos, es un área muy, muy importante del hacer historia, ¿no? Y también del hacer análisis, de poder analizar la obra junto con el propio compositor, digamos, es una cosa muy sumamente valiosa. Hay con quién poder discutir, ¿no? Sí. En cambio, bueno, cuando yo lo que hago es trabajo el siglo XVII, XVIII, hice mi tesis en España, bueno, sobre barroco, teatro cortesano, teatro en la corte, de los reyes
españoles en finales del siglo XVII. Y bueno, estando acá, volviendo a la Argentina, ya era como un poco difícil poder seguir con ese tema porque necesitaba los archivos españoles para trabajar. Y bueno, quería mantener un poco ese tema, entonces empecé a trabajar las relaciones entre España y América, ¿no? Durante el Barroco. Y así fue que descubrí, no siendo de la UCA, los archivos que había acá en el instituto, tan valiosos, sobre música colonial. Y por ese lado, bueno, van mis investigaciones, ¿no? Claro. Un poco qué pasaba en la última época de la colonia, en el aspecto más, no de la música religiosa, ahí yo no me he metido porque hay otros investigadores que trabajan en eso, sino a mí me interesa mucho más la música de teatro, de fiestas, y bueno, a ver qué pasaba entre España y América con eso. Y la verdad que los archivos que hay acá son riquísimos, porque, o sea, en realidad esos archivos son copia de archivos de Sucre, Cusco y de Cusco y Lima, que los consiguió, digamos, fueron copias que consiguió una de las grandes investigadoras que tuvo el instituto. ¿Por qué esos archivos están acá? ¿Cómo fue ese trabajo de recopilación? Fueron recopilados por la doctora Carmen García Muñoz, y los donó en el año de su muerte, un año antes de su muerte, en el 98, a la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, y fue el fruto de un trabajo de años. Ella hizo su tesis doctoral sobre ese tema precisamente, y bueno, así es como comenzaron a formar parte del corpus del instituto, y estuvieron en un proceso de catalogación y de estudio así como cerrado, sin la posibilidad de consulta al público. Y bueno, recién hace poco tiempo, con este proyecto que te mencioné antes, como que salieron un poco más a la luz, y ahora habría gente de diversos países consultándolos también. Claro, es algo que ustedes se propusieron desde el instituto, que todo ese material estuviese abierto para el público, a disposición, todo el trabajo ese de digitalizar, ¿no? Fue un proyecto realmente grande por la cantidad enorme de documentos. Digitalizamos cerca de 30.000 folios más o menos, y bueno, pudimos hacerlo gracias al programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que nos pudimos conseguir los fondos del Banco Santander Río para poder llevarlo adelante, porque si no era imposible, es una tarea muy costosa, sobre todo de mano de obra, digamos, no tanto de equipamiento. Yo trabajó una cantidad enorme de gente, entre investigadores que tienen que catalogar el material y tienen que saber muy bien qué es lo que están haciendo, hasta pasantes que digitalizaban, bueno, alumnos, profesores, etcétera. Y bueno, la idea del proyecto era de alguna manera democratizar el acceso a la información, ¿no? En un momento pensamos, como se hace en otras instituciones, por ejemplo en el Archivo Histórico de la Nación, que uno debe pagar por acceder a los documentos. Inclusive hasta pensamos que se podía llegar a cobrar algún fee o algo por la consulta. Bueno, finalmente decimos que no, que lo importante es que se tuviera todo el acceso posible a ese material y la mayor difusión, porque entendemos que también eso significa para la UCA una imagen positiva, digamos, claro, que la favorece en todo el mundo, sin duda, ¿no? Desde el último año hemos tenido 5.000 visitas de Estados Unidos, Francia, países europeos. ¿Y ese acervo está acá en la UCA? Está en el instituto. También, en el instituto. Sí. Es una parte, digamos, de los fondos documentales. Hay 3 fondos documentales. Es el que corresponde al de música colonial latinoamericana. Después hay uno de música académica argentina, que está la obra de Grau, que es un compositor español que se radicó en la Argentina, nació en Barcelona. De Pinto, un compositor italiano que también tuvo una actividad muy importante en Buenos Aires. La de Felipe Boero, que es argentino, el autor de la ópera El Matrero, por ejemplo. Y la de Gretzer, que es un compositor austríaco que también se radicó en la Argentina, que es el fundador del Collegium Musicum. De ellos tenemos las partituras originales, los manuscritos de toda su producción musical, y de otros compositores. Esos serían los 4 fondos más importantes. Y el tercero es el fondo Carlos Vega, que está todo el legado del
considerado primer musicólogo de la Argentina. Carlos Vega falleció en 1966 y en su testamento donó gran parte de sus escritos inéditos y sus materiales de trabajo, útiles, fotografías, algunas grabaciones, a la Universidad Católica Argentina, con la intención de que se creara un instituto de musicología para que pudieran desarrollarse los primeros egresados, porque él fue quien fundó la carrera de musicología en el año 58, junto con Ginastera, en la UCA. Y bueno, un poco el propósito de su donación era estimular a los estudiantes. Y bueno, y un poco la idea del proyecto también era intentar reunir toda la obra de Carlos Vega, porque está esparcida en diferentes lugares. Gran parte hay acá en la Facultad de Música, pero otra parte muy importante está en el Instituto Nacional de Musicología. Entonces hubo muchas tratativas para ver si podíamos hacer una base de datos común donde pudieran descargarse las cosas que nosotros pusimos a disposición de todos, incluso de ellos, y poder obtener parte de lo que, por lo menos copias para poder digitalizar de lo que ellos disponen del legado de Carlos Vega. Sobre todo lo que más tienen son grabaciones, ¿no? Y fotografías, que Vega grababa al principio unos discos de alambre o rollos esos de Edison de cera, porque estamos hablando de muchos años atrás. Él comienza sus viajes en el año 31 y los continúa hasta su muerte, y viaja por todo el país arrastrando sus equipos y tratando de recolectar la música, de que eso se conservara, que no se perdiera esa música. Claro, no es solamente la difusión, sino el tema de la preservación también, ¿no? Que es muy importante. ¿Y dónde se hace musicología en Argentina, además de aquí en la UCA? ¿Cómo es el desarrollo de la musicología en Argentina actual? El asunto es que, bueno, esto que les decía al principio, de que la musicología se toca con muchas otras ciencias sociales. Hay mucha gente que no ha estudiado musicología y que está haciendo también estudios de musicología, sobre todo en sociología. Claro. Se ha abierto mucho el campo, cosa que a veces también es un tanto peligroso, digamos, porque se cree que se puede hacer música sin haber estudiado música, y hay ciertos aspectos que realmente digamos, es alguien que haya estudiado música el que tiene herramientas para hacer determinadas cosas, ¿no? Y en este ejemplo que proponías vos, Pablo, de trabajar sobre óperas de compositores actuales, y este diálogo que también decías vos, Susana, la posibilidad de dialogar con el compositor de la obra, ¿hay apertura de parte de los compositores de bueno, que un musicólogo, que alguien de afuera esté analizando su obra? Sí, en realidad fui muy bien recibido por los compositores, pero un poco sorprendido por esto que te cuento, que es raro un compositor entrevistando a otro. Pero creo que más bien es un problema de egos que de cuestiones académicas institucionales. Sí, y lo que ocurre es que el compositor frente a otro compositor habla, me parece, de otra manera que frente a un musicólogo o de alguna otra disciplina que le puede estar haciendo un reportaje o haciéndole preguntas, porque de alguna manera hablas el mismo idioma y podés meterte en cuestiones que tienen que ver, o por lo menos tratamos de tocar en profundidad ciertas cuestiones teóricas de la composición, que por ahí para un musicólogo que no está formado en eso y que no tiene la experiencia de componer, le resulta un poco difícil. Estoy tratando de salvar mi posición. No, es absolutamente cierto, porque, digamos, en general, cuando un musicólogo se acerca al compositor, el compositor no mira con muy buena cara, porque va a decir, no entiende, no va a entender. No, pasa eso. Sí, es cierto, porque, digamos, están hablando el mismo lenguaje de compositor a compositor. Incluso estaban, bueno, yo di clase de análisis de la música del siglo XX durante mucho tiempo, tengo como bastante experiencia con eso, pero en los tres casos, las tres óperas que me tocó analizar, bueno, me tomé mi trabajo, ¿no? Pero los compositores estaban sumamente sorprendidos por el análisis, digamos, claro, ¿no? O sea que había visto cosas que ellos ni siquiera habían pensado. Y lo cual, bueno, era enriquecedor para mí, que estaba muy feliz de que me lo digan, y ellos también, porque siempre
la mirada sobre la música no es un fenómeno lineal, digamos, no está ni de parte del compositor, ni parte del que escucha, ni siquiera es lo que dice la partitura, ¿no? De hecho, bueno, hay teorías o corrientes de análisis, digamos, que se denominan tripartitas, donde importa qué es lo que dice el compositor, importa qué es lo que dice la partitura, pero también importa lo que dice el que escucha, y que es un neófito aparentemente, pero que tiene voz y voto y puede aportar sobre la obra una mirada que el compositor por ahí jamás tuvo presente. No, y se me ocurre en el ámbito de la música popular y en esto de rescatar las músicas folclóricas. Vos traes como ejemplo el diálogo entre dos compositores formados, pero seguramente había musicólogos estudiando gente que no había estudiado música, pero hacía música, y que no tenía un análisis teórico sobre la música que hacía, simplemente la hacía. No lo tiene. De hecho, bueno, hay muchas anécdotas de musicólogos que frente a una situación de diálogo con personas de un pueblo originario, les dicen, bueno, podría hacer una escala ascendente con las notas de su instrumento, es una quena, no sé ni qué es una escala, ni qué es ascendente, no sé nada, yo toco la melodía. Es decir, no pueden ordenar del grave al agudo las notas de su instrumento porque jamás se lo cuestionaron, bueno, les interesa, no es porque no puedan. No, claro, aprendieron música por tradición oral, por lo que sea, entonces digamos, no hay, eso, digamos, es un problema, la verdad, estar con otra, enfrentarse a otra cultura es un gran problema, porque digamos, además que hasta problemas éticos, ¿no? O sea, ¿con qué cara voy yo a decirle, bueno, te voy a estudiar, ¿no? Bueno, pero la persona que se dedica a eso también, digamos, como que tiene que hasta conocer el propio lenguaje de comunicación normal de la lengua, digamos, no solo como para poder ponerse de igual a igual con la otra persona, que bueno, nunca va a estar de igual a igual, ¿no? Pero sí, es muy complicado. Incluso, bueno, hay anécdotas de Carlos Vega cuando lo hacía, salir a grabar en aquellas épocas, ¿no? Que hacía cosas muy graciosas. Claro, él quería tomar el ejemplo puro, ¿no? De la música. Entonces se separaba a ese músico, lo ponía, además que físicamente tenía que ponerlo delante del aparato para grabar, y si no le gustaba cómo había salido, Vega le hacía tocar otra vez. Para como que como él quería que sonara, exactamente, para que sonara como a él creía que tenía que sonar. Se dice que muchas veces para que coincida la teoría con la práctica, digamos, ¿no? Porque a veces los músicos improvisan la mayor parte de las veces y no se cumple lo que uno estudió o predijo que iba a pasar con determinado género, y a veces parece que sucedía un poco eso. De todas maneras, los límites son borrosos, ya lo dijiste vos en el caso de Bela Bartók, que era compositor y bueno, y hace una tarea musicológica, en principio porque el folclore húngaro, búlgaro, una riqueza increíble, sobre todo el punto de vista rítmico, melódico. Estas cuestiones que ocurren sobre compositores entrevistando a otros compositores, y bueno, en definitiva la musicología es el estudio de la música, entonces cualquiera sea sus vertientes están incluidas, por eso es algo tan difícil de describir, un poco lo que decía Susana recién, porque es todo, es la música. Y hablábamos antes, durante uno de los cortes, siempre estas charlas que surgen en los cortes, ¿no? Que hacer radio, sobre que también los intereses de un instituto, por ejemplo, de investigación, tiene que ver con, bueno, quién lo está dirigiendo, la impronta que va teniendo a partir de las personas que lo componen, ¿no? ¿Qué, en ese sentido, qué nuevas ideas están pensando para el instituto, ¿no? Nuevos temas de investigación? Bueno, yo lo último que estuve trabajando tiene que ver, está relacionado con la composición y tiene que ver también con el uso de las nuevas tecnologías. Aquí, bueno, en radio no se ve, pero hay un libro publicado recientemente. Sale por el video, lo podemos mostrar. Lo podemos ver en el video. Fundamento de composición musical asistida en el entorno de programación Open Music. Open Music es un lenguaje de programación que se utiliza para la composición, para crear programas para que el compositor pueda desarrollar sus procedimientos. Y bueno, yo estuve abocado a trabajar en ese tema bastante intensamente durante el año pasado. Y un proyecto interesante que surge ahora, propuesto por otro investigador del instituto, que es el licenciado Diego Albertón, quien ha trabajado bastante con ciegos,
el tema de cómo anotar la música y con gente del coro de ciegos, ¿no? Estábamos viendo la posibilidad de concretar un proyecto. Ya estuvimos haciendo los primeros acercamientos para hacer una suerte de estudio de factibilidad, de crear un software que traduzca las partituras, notación tradicional, que en general se hacen con dos programas específicos, uno se llama Finale y el otro se llama Sibelius. Los dos exportan un tipo de archivo de intercambio que se puede analizar y convertir en braille musical. Bueno, ya hicimos las primeras pruebas, está funcionando el software. Lo que queremos hacer es, acá en la UCA, un centro de formación para docentes que sean videntes o no videntes, pero que tengan a su cargo alumnos no videntes. Bueno. Porque cualquier estudiante puede anotarse hoy en día en cualquier conservatorio a estudiar música y debe ser admitido, y se encuentra con el problema de que no tiene los materiales o enormes dificultades. Incluso para el docente no sabe cómo tratarlo, digamos, ¿no? No sabe cómo comportarse frente a él, que es un alumno más y que nada, tiene otras capacidades. Incluso todavía no lo hablamos con nadie, pero vamos a hacer algún acercamiento con ingeniería para ver si podemos poner en marcha una impresora braille de muy bajo costo para que se puedan imprimir las partituras y nada, estamos trabajando en esa línea ahora. Este año le dedicaremos bastante esfuerzo a esa cuestión, por lo menos por mi parte. No sé, Susana. Vos siempre, Pablo, en tu labor como compositor trabajaste con la tecnología, ¿no? Con las computadoras. Sí, hice muchos años música electrónica y eso requiere manejar tecnología, usar computadoras. No es algo nuevo, parece que esto es reciente, pero arranca a mediados de la década del 50 y se desarrolla de manera ininterrumpida. Y bueno, y aparte, bueno, que me encanta la programación de chico, cuando comencé con la programación, que recién salían las computadoras que uno se podía comprar, tipo la Commodore, esa, sí, 64. Claro, la Commodore 64, y descubrí la cuestión de la programación, nada, estaba fascinadísimo, claro. Y no paré de estudiar esos temas, y bueno, y me ha servido muchísimo para la música, digamos, ¿no? Realmente me ha servido, no solo para la música electrónica, que es una música grabada, que bueno, ya implica la tecnología, el soporte, sino también para la música instrumental. Si hago un cuarteto de cuerdas, no sé, estoy trabajando en programación para resolver aquellos misterios que solo el compositor entiende, o que se propone, en realidad nunca termina de encontrar la respuesta. Pero bueno, aquello que los compositores nos proponemos como meta para poder desarrollar la obra, ¿no? Lo que es el motor de la obra, que hace que la obra se pueda finalizar. Claro. Después se escuche o no se escuche, es otro problema. Y una pregunta, en cuanto a esta electromúsica, estuve escuchando para interiorizarme, yo no sabía mucho ni que existía, pero en relación a lo que se escucha mucho hoy de parte de la producción de DJs, ¿no? ¿Cuánto comparten? Porque yo veía que son ruidos como deformados. Es un latrocinio. Nos han robado el nombre de música electrónica. ¿Te robaron el nombre? No, los medios, desde el punto de vista de los medios, la manera de producirla son similares. Lo que es muy diferente es el resultado musical. Claro. ¿No? Porque la música electrónica, la seria, vamos a hacer, me voy a poner en Doctor Raro. Es algo que arranca en el año 48, ¿no? Y que, bueno, y que tiene una tradición, tiene una historia, tiene estéticas, tiene, qué sé yo, muchísimos desarrollos, muchas conquistas, y bueno, hay una diferencia muy grande entre, sobre todo sobre la cuestión estética, digamos, y la complejidad de la escucha, etcétera. ¿Y en cuanto al uso de tecnología? No, el uso de tecnología puede ser bastante similar. Lo que pasa es que los que hacen música electrónica hoy en día, los DJs, utilizan programas cerrados que vienen con un repertorio de sonido que ellos utilizan sin ahí saber demasiado. No quiero desmerecer a nadie, qué sé yo, porque puede haber alguien que la recontradomina, pero en general suele ocurrir que cosas como preseteadas, donde uno va mezclando de una manera muy intuitiva y hay un ritmo machacante que sirve de sostén a la música. Entonces no hay que pensar la música demasiado, porque si yo hago algo que es repetitivo, una especie de pedal, una cosa así, un ostinato, que yo arriba, cualquier cosa que ponga va a sonar bien. Claro, no está como alfabetizado, digamos. La tuya, por otra parte, digamos que tiene otra estructura. Sí.
Sí, usan una computadora igual que usamos nosotros, usan software, pero nosotros más bien usamos lenguaje porque no nos alcanza, con lenguaje de programación, porque no nos alcanza con lo que los fabricantes, con su ideología, nos tratan de imponer, digamos, ¿no? Es decir, necesitamos quebrar esta ideología del fabricante para poder decir algo nuevo, porque los compositores se supone que estamos buscando o tratamos de ser originales todo el tiempo, ¿no? En definitiva nos damos cuenta que ser original es estar conectado con el origen de uno, en realidad no hay que ser todo el tiempo novedoso, digamos, ¿no? Qué sé yo, estoy haciendo una obra y ella escucho una parte, me refiero a Susana, la estoy señalando pero no corresponde, y bueno, y parece música antigua en algún sentido, ¿no? Con algunos giros de música contemporánea, pero bueno, esos idas y vueltas, digamos, son propios de los días que... Y vos, Susana, también te dedicás a la divulgación. Tenés un programa en Radio Nacional Clásica, Feria de Antigüedades. Sí, ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Bueno, a mí la verdad que la divulgación es una cosa que me encanta, me gustó siempre, porque pero además también es como, siento que hay como una obligación, ¿no? Digamos, esto lo que uno investigue y que quede entre 4 o 5 que nos juntamos en un congreso de vez en cuando o publicamos en una revista que leen otros 4 o 5, digamos, me parece injusto, ¿no? También las cosas que investigamos los musicólogos tendrían que tener mucha más llegada, no sé, a los profesores de colegio, y por ejemplo, ¿no? Y bueno, siempre di así pequeños cursos de historia de la música, pequeños grupos de gente, y bueno, ya hace 10 años me propusieron en Radio Nacional hacer un programa de música antigua, o sea, música que va de la Edad Media al Barroco, hasta fines de la vida de Bach, o hasta que empieza Mozart, sus obras Mozart, o sea, como para decirlo así de una manera, desde el canto gregoriano hasta ahí, ¿no? Que se llama así de una mala manera música antigua. Y bueno, es una música que estuvo muy poco difundida durante muchísimo tiempo, pero que últimamente ha tomado un gran furor, y bueno, no es una música tampoco tan fácil de escuchar, ¿no? Como que, bueno, hay que ir bajándola un poco, desmitificándola, haciéndole más entender a la gente que es simple de escuchar también, como sentarse a escuchar una sinfonía de Mozart, digamos, que no hace falta nada del otro mundo. Y bueno, dura 1 hora el programa. Los sábados a las 20, ¿puede ser? Sí, los sábados a las 20. En Radio Nacional Clásica. Clásica, en la FM Clásica, sí. Muy bien. Y ya, bueno, voy armando así recorridos por épocas, por países, por cortes, como era en esa época, por instrumentos. A veces han venido pequeños grupos de músicos a tocar al estudio, cuando pueden transportar sus instrumentos. Bueno, haces, ¿no? También entrevistas, invitas hemos tenido, también entrevistas, cuando viene alguien, incluso, bueno, hay muchos músicos argentinos que hacen este repertorio muy buenos en el exterior, y bueno, siempre tratamos cuando viene alguno de ellos también tenerlos en la radio, pero es fascinante, ¿sí? Hacer buenísimo. Radio es muy lindo. Muy lindo. Como no está en el mismo horario que nuestro programa, lo vamos a recomendar los sábados gracias. A las 20, Radio Nacional. Bueno, Pablo, ya casi despidiéndonos, un minutito más, alguna línea sobre el doctorado en música. ¿Está la posibilidad de hacer musicología dentro del doctorado? Sí, el doctorado da un único título, que es doctor en música, y dentro del doctorado en música hay 2 áreas, y cada una tiene su propio director. Yo soy el director del área composición y está el área musicología. La doctora Silvina Mancilla es la que corresponde al área musicología. Y bueno, va muy bien la carrera. Tenemos varios doctorandos ya egresados. Hemos superado holgadamente las evaluaciones de la CONEAU. Nos han dado acreditación por 6 años el año pasado. Así que va muy bien. Es una propuesta interesante para... Buenísimo. Estudiar. Bueno, Pablo Cheta, Susana Antón, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Espero que nos encontremos una próxima vez. ¿Cómo no? ¿Sí? Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, gracias.